Muy bien, muchachos. Buenos días, tardes o noches. Vamos a continuar con el tema de programación y control de la producción enfocado al tema de prioridades. Todo el tema de la regla de prioridades. Como ya lo hemos visto o les he comentado, desde inicio de clases ya hemos realizado un buen camino en todo el tema de fundamentación de la producción y ya estamos sobre temas que voy a poner aquí en color amarillo, ¿cierto? Los rojos ya abordamos todos los temas de pronósticos, de punto de equilibrio, productividad, planeación de requerimientos de materiales y ahora lo que vamos a revisar es todo el tema de programación por medio de prioridades. Vamos a ver el algoritmo de las prioridades y luego de eso el algoritmo de Johnson. A ver, el método de las prioridades es un método muy utilizado y es muy común, es muy desarrollado y en diferentes industrias porque es muy sencillo. Y esto aplica para diferentes sistemas de producción, tanto de productos como de servicios. Aquí vemos en el capítulo del libro, esto es el capítulo 22 del libro, permítanme y ya les indico. Esto hace parte de todo el capítulo 21 del libro. A ver, vamos a mostrarles acá todo el tema de las prioridades. Entonces, muy importante. Vamos a mostrarlo por acá. Las cadenas de suministros. Aquí en el contenido vamos a ver los diferentes tipos de capítulos y básicamente que estamos entrando nuevamente en la asignación de prioridades. Pues ya vimos pronósticos y ya estamos en los temas de programación. Entonces acá en el capítulo 22, todo el tema de los programación de centro de trabajo, todo esto hace parte del capítulo número 22, para que lo tengan muy en cuenta, capítulo 22 del libro de Chase, el libro guía, y en el cual pues vemos unas técnicas muy importantes para realizar, ¿sí? Entonces, vemos cómo este caso, este ejercicio, algunos hospitales reducen espera en urgencias porque pues existen nuevas unidades rápidas de identificación de alta tecnología para acelerar las visitas. Entonces, hace algunos años en un hospital en Estados Unidos, el hospital de Oakwood y el Centro Médico de Dearborn, Michigan, prometieron que a cualquiera que llegara a la sala de urgencias le atendería un médico antes de 30 minutos o recibiría una disculpa por escrito y 2 boletos gratis para ir al cine. Parecía un truco barato de mercadotecnia, algunos empleados se sintieron avergonzados. La garantía de los 30 minutos pues es un enorme éxito. Los 4 hospitales del sistema de salud de Oakwood la pusieron en práctica y la medida de satisfacción de los pacientes se fue a las nubes. Menos del 1% de los pacientes pidió boletos gratuitos. Hace poco el centro anunció un programa de espera cero en sus 4 salas de urgencias y en el centro de salud de Oakwood. Todavía no se sabe si tendrá éxito este servicio que marcará un precedente, pero se rediseñaron los procesos y se recurrió a arreglos ingeniosos de los horarios del personal. Cada vez más hospitales canalizan a los pacientes con dolencias menores, los que antes languidecían abandonados en la sala de espera a unidades rápidas para que entren y salgan pronto de camas de urgencia. Otros hospitales aplican complejos sistemas de cómputo para que los directores tengan
los registros completos y al minuto del estado de cada paciente en cada cama. En ciertas zonas existen tarjetas de identificación médica que se deslizan en una computadora para agilizar el registro de los pacientes y generar información vital para los médicos y enfermeras de urgencias. Otros cambios que se precisan para reducir los tiempos de espera consisten en aplicar sistemas de reingeniería a las operaciones de facturación, registro y laboratorio, actualizar al personal técnico y reemplazar al grupo de médicos de urgencias por un nuevo equipo que trabaje más horas. A ver, toda esta antelación y este caso que se habla, pues es para hacer más efectivo la programación de a la hora de pues, asignar un recurso o de que unas personas o un centro de producción se desarrollen esas asignaciones, que es lo que empezamos a ver, pues ya todo el tema de programación de la producción, como podemos ver acá. Entonces, vamos a encontrar que encontramos unos sistemas de ejecución tanto para productos como para servicios. Hay unos sistemas de ejecución de manufactura y unos sistemas de ejecución de servicios. Los sistemas de ejecución de manufactura, por sus siglas SEM, se encargan de que hay un sistema de información que programe, despache, que haga el seguimiento, que vigile y controle pues todo el tema de la producción de la planta. En estos sistemas pues ya vimos que la planeación de requerimientos de materiales que acabamos de desarrollar, un ejercicio muy aplicado, muy completo, es muy importante la planeación de requerimientos de materiales para los productos, para los servicios, la planificación de productos y procesos, así como sistemas que rebasan los límites de la fábrica, incluyendo la administración de la cadena de suministro, la administración de recursos de ventas y la administración de los servicios. También desde el caso de los CES o sistemas de ejecución de servicios, en estos también se despacha, se sigue, se vigila y controla pues todos los contactos con los clientes, las organizaciones de servicios y todos los empleados que administran pues o que desarrollan un papel importante en la administración de ese sistema de ejecución. Es obvio que la medida que encontramos ahí es que se pongan varios elementos, el grado de participación pues del servicio con el cliente, el número de etapas de servicios, por eso se descompondrá y veremos que hay tiempos efectivos para poder hacer una estandarización pues dar prioridades en función de lo que vaya llegando. Cuando hacemos la reservación en un vuelo comercial, pues hay unas línea o hay un canal que va desarrollando internamente las asignaciones de una forma un poco más eficiente, o en los sistemas de personalización masiva cuando vamos en un hospital que hay unas necesidades específicas frente a lo que se esté desarrollando. Entonces, algo común para todo esto, tanto para recursos como clientes, es buscar que tenemos una información y esa información va entrando en unas bases de datos, en unos softwares grandes de administración de recursos, como los sistemas ERP, entre otros, que permiten entonces ir almacenando esa información, y esa información va a ser muy importante para poder entonces hacer la programación de los diferentes pedidos con base a las estaciones de trabajo u oficinas que se vayan a desarrollar. Aquí viene un concepto muy importante que es los sistemas de carga finita y los sistemas de carga infinita. Creo que ya ustedes conocen este gráfico donde vimos las diferentes configuraciones manufactureras que en función del volumen de producto hay una mayor estandarización del proceso, y a menor volumen pues el proceso es mucho más flexible. Por eso encontramos pues acá que hay diferentes configuraciones productivas, y entonces pues en función de eso podemos determinar la carga finita y la infinita.
En la carga finita, cada recurso se programa en detalle con los tiempos de preparación y corrida por cada pedido. Pues, como se ve, los recursos finiquitan, tienen una cantidad específica y se determina con el sistema exactamente qué se debe hacer con cada recurso y básicamente en qué momento de toda la jornada laboral son los que vamos a analizar. Eh, los sistemas de carga infinita ya sí se van desarrollando, no se dan unas medidas exactas como en el carga finita. Se asigna un trabajo a un centro de trabajo según lo que se necesita al paso del tiempo y no se va a cargar a la capacidad. Por decir, en cada planta tiene unas células de trabajo y en esas células de trabajo se van a distribuir personas, máquinas que van a estar pues desarrollando una actividad, una transformación o una labor. Y se habla pues del tema de tecnología de grupos que hacen labores comunes, por decir, los productos que tienen unas características específicas se clasifican y se envían a esas celdas de manufactura que van a desarrollar esa transformación común. Piensen en una pieza que tiene un agujero, piezas que tienen agujeros, entonces esas piezas se asignan a perforadoras o taladros perforadores que van a hacer esa parte común que son los agujeros, o partes muescadas o partes roscadas que irán a diferentes máquinas que tienen eh, una, un aspecto común en el cual se va a desarrollar. Y para eso, pues es muy importante trabajar con unos inventarios reducidos del trabajo en proceso, manejar un espacio más finito en el piso de planta, la reducción de inventarios de materia prima y productos terminados para que el flujo sea mucho más esbelto. Todo esto va con las teorías Lean de manufactura esbelta. La reducción del costo por mano de obra directa también, el aumento del sentido de pertenencia de la persona que está desarrollando algo y las reducciones en equipos y maquinarias. Aquí vemos diferentes configuraciones para desarrollar algo y entonces ya aquí podemos ver que hay unos procesos limitados por máquinas y por mano de obra. Esto hace muy a cuenta lo que yo les hablaba de la programación finita. Entonces en la programación finita hay unos procesos que están limitados por el número de máquinas y hay otros procesos limitados por la mano de obra. Aquí podemos entonces revisar que tenemos unas programaciones típicas y funciones de control que vamos a desarrollar. Aquí están los tipos, las configuraciones productivas, proceso continuo, la manufactura de gran volumen, la manufactura de volumen medio y los centros de trabajo de volumen bajo. Hay unas características y en función de esas características como tal, entonces vamos a ver unas funciones típicas de programación y control de la producción. Lo primero es que miren que hay diferentes estaciones de trabajo que pueden haber en un sistema de producción. Entonces podemos asignar unos pedidos o unos recursos, asignar pedidos, equipo y personal a centros de trabajo y otras ubicaciones especificadas. En esencia se trata pues de la planificación de capacidad de corto plazo. Determinar la secuencia de realización de los pedidos, es decir, establecer prioridades laborales. Iniciar el desempeño del trabajo programado, es lo que por lo general se llama despachar pedidos, y tener el control del trabajo de la planta, las actividades de control de actividades de producción, revisar en qué estado está el pedido. Entonces, muy importante, siempre que nos llegan pedidos, entonces siempre vamos a tener esas necesidades. ¿A quién asignar esos pedidos?
la secuencia más específica para realizar esas actividades, iniciar el desempeño del trabajo, y entonces vamos a ver unas reglas iniciales para la programación de esos centros de trabajo. Lo primero es que vamos a ver cinco aspectos. Lo primero es cumplir los plazos, después reducir los tiempos de entrega, reducir los tiempos o costos de preparación, disminuir el inventario y finalmente maximizar el aprovechamiento de las máquinas y trabajadores. Por eso es muy importante ver algunos indicadores que ya los iremos a realizar en un ejemplo muy práctico, ¿cierto? Cuando usted tiene, por decir, 100 entregas y usted puede cumplir efectivamente 99 de esas 100 entregas, pues ya tiene un indicador de cumplimiento. ¿Sí? Como se dice ahí que es posible cumplir 99 de 100 plazos, pero posiblemente hay que revisar si su sistema de producción está desarrollándose de una forma efectiva, si los indicadores que vamos a ver realmente van con esos objetivos que se muestran aquí en color rojo, que es cumplir los plazos, reducir los tiempos de entrega, reducir esos tiempos o costos de preparación, disminuir el inventario de los trabajos sin terminar y maximizar el aprovechamiento de máquinas y trabajadores, ¿cierto? Porque podríamos estar cumpliendo a cabalidad esas 99 entregas de las 100, pero hay que revisar si los objetivos dentro de mi compañía se están cumpliendo con un índice alto o un índice permisible que me permita pues darle una buena salud al sistema de producción. Para eso vamos a ver algunas secuencias de trabajo. Vamos a empezar con las reglas de prioridad, luego vamos a ver unos algoritmos como el algoritmo de Johnson, el algoritmo de Makespan también para determinar el tiempo de entrega de unos trabajos y finalmente las asignaciones. Vamos a empezar con las secuencias de trabajo, vamos a ver las reglas de prioridad. Las reglas de prioridad lo que permiten es que se determine un pedido a una máquina, en este caso se tiene una máquina, un centro de trabajo, y se va a determinar la mejor secuencia por las prioridades que ya vamos a ver. Con estas reglas de prioridad se obtiene una secuencia de los trabajos, las reglas pueden ser muy simples, muy sencillas, y se puede pedir únicamente que los trabajos se ordenen de acuerdo a un dato, una información, de acuerdo a los tiempos de procesamiento, de acuerdo al plazo u orden de llegadas. Otras reglas que también son un poco más, se pueden ver que son simples y sencillas, pueden indicar ciertas nociones para poder tener unos tiempos de entrega y demás. Y entonces en caso de que se requiera más información, tenemos que desarrollar otros algoritmos, como es el algoritmo de Johnson o la regla de Johnson. En todo caso, se tienen que cumplir las fechas que los clientes se han pactado, pues las fechas con las cuales vamos a entregar el producto o el servicio o el tiempo. Miren, recuerden el caso del hospital que dicen en menos de media hora se atiende el personal o la persona en sala de urgencias, o si no, pues tendría unas dádivas, unas entregas pues por el incumplimiento. Entonces, lo más importante es cumplir las fechas de los clientes, lo otro es reducir los tiempos de tránsito, disminuir el inventario de trabajo sin terminar y reducir los tiempos ociosos. Reducir los tiempos ociosos de máquinas y trabajadores finalmente es aumentar un porcentaje de utilización. Entonces ya aquí en el capítulo 22 ustedes van a ver que hay 8 reglas de prioridades que iremos a analizar. Esas 8 reglas o esas 8 asignaciones obedecen a un sistema muy común y muy coherente de asignar centros o de asignar sistemas o órdenes de producción.
La primera regla, vamos a ver que es la primero en entrar, primero en trabajarse, primero en entrar, primero en salir, puede ser. Los pedidos se ejecutan en el orden que llegan al departamento, entonces esta es una primera regla de asignación. La otra regla es tiempo de operación más breve, se hace lo más corto, lo que demore menos tiempo en primera medida y así sucesivamente. Tiempo de operación más breve, ejecutar primero el trabajo con el tiempo de terminación más breve, luego el siguiente más breve y así sucesivamente hasta asignar la cantidad de trabajo. Otra regla de prioridad es primero el plazo más próximo, se ejecuta el trabajo que antes se venza, o sea, vamos a realizar el tiempo de entrega más rápido para poder cumplir con esa demanda. Tiempo ocioso restante, el tiempo ocioso restante se calcula como el tiempo que queda antes de que se venza el plazo menos el tiempo de procesamiento. Los pedidos con menor tiempo ocioso restante se ejecutan primero y aquí tenemos una expresión para poder identificar estos. Los tiempos de ocioso restante por operación se ejecutan primero los pedidos con el menor tiempo ocioso por el número de operaciones. La proporción crítica se calcula como la diferencia entre la fecha de vencimiento y la fecha actual, dividida entre el número de días hábiles que queda. La regla de últimas en llegar primeras en trabajarse. Esta se utiliza mucho a menudo. Automáticamente cuando llegan los pedidos por rutina se colocan arriba de la pila y se van tomando de acuerdo a su orden de llegada y un orden aleatorio también que no, finalmente implica aleatoriedad y asignar las tareas de acuerdo a cada una de esas. Muy bien, vamos a verlas cada una de ellas, pero antes de eso, todas estas reglas de prioridad vamos a encontrar que tienen unos indicadores que vamos a analizar. El primer indicador es el tiempo promedio de terminación. El tiempo promedio de terminación es la relación entre la suma de los tiempos de flujo totales sobre el número de trabajos que se tengan. Ya vamos a ver qué significa cada uno de ellos. La utilización o el porcentaje de utilización de la máquina. Recuerden que a mayor porcentaje de utilización, pues yo voy a tener un mejor grado de salud de utilización de mis recursos. Y esta es la relación entre el tiempo total de procesamiento y la suma de los tiempos de flujo totales. ¿Sí? Si yo tengo un mayor porcentaje de utilización, pues eso es benéfico para mi sistema de producción. Lo mismo, bueno, el tiempo promedio de terminación, yo esperaría que un menor tiempo promedio de terminación me va a ser más eficiente y voy a hacer más entregas por unidad de tiempo. Número promedio de trabajos en el sistema, esto es la suma de los tiempos de flujo totales dividido el tiempo total de procesamiento. Y finalmente vamos a revisar los retrasos promedios que vayamos a tener en el trabajo. ¿Sí? Entonces, esos retrasos promedios son los días de retrasos totales dividido los números de trabajos que se tengan. ¿Sí? ¿Qué esperaría uno? Que los retrasos promedios en el trabajo sean los mínimos. Listo, entonces ya iremos a revisar con ejercicios aplicados. Vamos a revisar propiamente que esos indicadores me van a dar un nivel de eficiencia y vamos a desarrollar las reglas de prioridades de acuerdo a cada caso. Permítanme revisar una hoja de cálculo en la cual podemos ver unos casos de prioridades específicos para desarrollar.
¿cierto? Bajo las diferentes reglas, los diferentes modelos y poder determinar entonces de acuerdo a eso cuál sería el caso más específico. Por decir, aquí tenemos un ejercicio de prioridades, ¿cierto? El ejercicio de prioridades, vamos a ver propiamente que tenemos un ejercicio de prioridades. Antes de ver asignaciones, estas prioridades, procesamiento más crítico, y supóngase que tenemos 5 trabajos, A, B, C, D y E, y tenemos un tiempo de procesamiento en días. Y también tenemos una fecha de entrega. Esos son los datos importantes. Los invito a que lo podemos revisar inclusive en el capítulo 22 del libro. Y en este capítulo entonces van a encontrar las secuencias de los trabajos, las reglas de prioridad, y aquí está este ejemplo. N trabajos en una máquina y habla de que Mike Morales es supervisor legal de una agencia de fotocopiado. Proporciona servicios de fotocopiados en una oficina de abogados en Los Ángeles. Y hay 5 clientes que entregaron unos pedidos al comienzo de la semana. Esos pedidos son los que vemos acá. El trabajo A, el trabajo B, el trabajo C, D y E. Y esos pedidos toman un tiempo en realizarse. El pedido A tiene un tiempo de 3 días, el pedido B de 4 días, el C de 2, el D de 6 y finalmente el E se demora en procesar un día. Y también tenemos una información muy importante que para el pedido A se cuenta con 5 días para entregar, el pedido B 6 días, el pedido C 7 días, el pedido D 9 días y el pedido E 2 días. ¿Listo? Entonces, tenemos un caso de asignaciones o regla de prioridad que iremos a realizar. Y en función de eso es lo que acabamos de hacer en Excel, ¿cierto? Tenemos un trabajo A, un tiempo de procesamiento y unas fechas de entrega. Ya iremos a revisar entonces en detalle este ejercicio. En la próxima clase vamos a desarrollar la hoja de cálculo para poder entonces desarrollar el caso. Tenemos entonces, voy a anotar aquí, voy a anotar entonces estos datos para poder desarrollar mi primer sistema de pronósticos, de prioridades. Y entonces voy a tener un trabajo, voy a tener un tiempo de procesamiento. Después del tiempo de procesamiento vamos a tener un plazo y voy a anotar esos datos A, B, C, D y E. Y tengo esta información.
Muy bien, con esta información ya tabulada, yo puedo entonces determinar bajo las reglas de prioridades. Yo voy a hacer para cada regla de prioridad, voy a trabajar la primera regla de prioridad que se llame primeras en entrar, primeras en salir, ¿sí? Entonces, vamos a verificar algo muy importante y es lo siguiente. Yo voy a desarrollar un tiempo de flujo, voy a insertar un tiempo de flujo en días, tiempo de flujo en días, y ese tiempo de flujo va a ser el tiempo que yo voy a tener acumulado de cada día de procesamiento. Es decir, la orden A se demora 3 días, entonces yo tengo 3 días para cumplir esa orden A. La orden B, entonces la orden, voy acumulando los días que voy requiriendo y así sucesivamente. Entonces vamos a encontrar que yo tengo unos tiempos de flujo acumulados. Se podría decir que para cumplir las 5 órdenes requeriría una totalidad de 16 días. Muy bien. Entonces, con esta información vamos a revisar si vamos a tener días de retraso o no. Días de retraso o no. Muy bien. Lo primero que vamos a ver en la asignación de primeros en entrar, primeros en salir, es que por este orden, pues yo puedo decir que por orden alfabético, esta fue mi primera orden, esta fue mi segunda, mi tercera, mi cuarta y mi quinto, ¿cierto? Si esta llegó de primero, entonces hacemos esta de primero, después la B en orden alfabético fue la segunda en llegar, la tercera, la cuarta y finalmente la quinta, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver que vamos a tener esas órdenes. Muy bien, aquí digamos que voy a poner en amarillo que son mis datos que yo tenía, mis datos iniciales, y vamos a revisar si yo tengo un plazo de 5 días, entonces, y mi tiempo de flujo para realizar la orden A son 3 días, entonces no voy a tener días de retraso, porque tengo 5 días y me demoro 3, no hay retraso. Eso es lo que vamos a revisar, mi tiempo de flujo versus el plazo. Luego de haber realizado la orden A, entonces se monta la orden B. Vamos a ver que tenemos un tiempo de flujo de 7 días y el plazo es de 1, entonces voy a tener un día de retraso. Porque si me demoro 7 días en cumplir las dos órdenes y mi plazo es de 6 días, voy a tener un día de retraso. Igualmente para la tercera orden necesitaré 9 días para realizarlo, mi plazo es de 7 días, también voy a tener 2 días de retraso. Para la cuarta orden necesitaré 15 días y el plazo es de 9, voy a tener 6 días de retraso. Y finalmente la quinta orden terminará en el día 16 y si mi plazo es de 2, entonces yo voy a tener 14 días de retraso.
Aquí vemos que bajo este método PEPS yo voy a tener unos días de retraso totales. Voy a tener unos días de retraso totales, un tiempo total de procesamiento, una suma de tiempos de flujos totales y finalmente mis días de retrasos totales. Muy importante porque yo voy a determinar para esta hoja, yo voy a determinar mi número de trabajos del sistema. Mi número de trabajos va a ser igual a la cantidad de trabajos que tengo, ¿cierto? Podemos ubicar la función contar. Con la función contar, entonces yo determino que contar o cuenta puede ser. Cuenta es contar y vamos a poner estos valores. Voy a tener que hacer mi trabajo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo voy a tener que mi cuenta, mi número de trabajos va a ser de 5 números de trabajo. Tengo que tener este indicador, son 5 trabajos, el A, B, C, D y E. Voy a tener una suma total, suma de tiempos de flujos totales, suma de tiempos de flujo total. En la suma de tiempos de flujos totales, yo voy a asignar que va a ser la suma de todos los tiempos. Voy a tener que va a ser de 50. También voy a determinar, determinar el tiempo total de procesamiento. El tiempo total de procesamiento va a ser igual a la suma de los tiempos de procesamiento. Entonces voy a anotar aquí mi tiempo total de procesamiento, tiempo total de procesamiento. En mis tiempos totales de procesamiento, entonces yo voy a sumar todos los tiempos totales de procesamiento que van a ser de 16 días. Este es tiempo total de procesamiento. Muy bien, ya he anotado los tiempos totales de procesamiento, la suma total, suma de tiempos de flujo total y también algo muy importante que van a ser los días de retrasos totales. Días de retraso total, que va a ser igual pues a toda la suma de los días de retraso que se tengan. Vamos a poner aquí días de retrasos totales. Y en estos días de retrasos totales, entonces vamos a encontrar que yo voy a tener unos días de retrasos totales que va a ser la suma de todos estos días. 23 días de retraso total voy a tener bajo este método. Hay una forma de yo calcular los días de retraso total. Voy a poner F de asignando la fórmula. ¿Cómo? Pues reviso, yo pongo un contador que si mi tiempo de flujo es mayor al plazo, no van a haber retrasos. Pero si el
si el tiempo de flujo es mayor al plazo, van a haber unos retrasos. ¿De qué? De la diferencia entre el tiempo de flujo y el plazo estipulado. Sí, mi tiempo de flujo, por el contrario, no es mayor al plazo, entonces no voy a tener faltantes. Vamos a hacer esa condición. Si mi tiempo de flujo es mayor, voy a poner, si mi tiempo de flujo es mayor al plazo, quiere decir que yo voy a incurrir en unos faltantes. Si mi tiempo de flujo es mayor al plazo, yo voy a incurrir en unos faltantes. Esos faltantes van a ser igual a ¿qué? A el plazo menos el tiempo de flujo, ¿sí? Si es mayor. Si no, entonces no hay faltantes. Entonces yo voy a tener esos valores, ¿cierto? Y bueno, también es bueno poner un absoluto para que me tenga la cuenta como tal que me tenga como tal el flujo menos la fecha de entrega. Perdón, aquí es el flujo menos la fecha de entrega. El flujo menos la fecha de entrega. Listo. Y ahora sí, la voy a correr y voy a tener los mismos datos. Muy bien, yo necesito hallar varias cosas, ¿cierto? Me voy a copiar esta imagen, me voy a copiar esta imagen, y en esta imagen yo voy a asignar varias cosas. Para este método, yo voy a tener tiempo promedio de terminación para la tiempo promedio de terminación. Voy a tener un porcentaje de utilización, voy a tener un número promedio de trabajos en el sistema y finalmente voy a tener unos retrasos promedios totales. Para el método PEPS, vamos a poner aquí método de primeras en entrar, primeras en salir. Y entonces en ese método vamos a encontrar que mi tiempo promedio de terminación va a ser igual a la suma de tiempos de flujo totales dividido el número de trabajos en el sistema. Voy a tener este tiempo total de trabajos promedio en el sistema. Voy a tener un porcentaje de utilización que va a ser igual al tiempo total de procesamiento dividido la suma de los tiempos de flujo totales. Entonces yo voy a tener un porcentaje de utilización del 30% con esta 32% con esta secuencia. Voy a tener unos números promedios de número promedio de trabajos en el sistema que va a ser la suma de los tiempos de flujo totales dividido los tiempos totales de procesamiento, que va a ser de 3.125, y voy a tener unos retrasos promedio, días de retrasos promedio del trabajo, que va a ser igual a los días de retraso total sobre el número de trabajos. Entonces, tengo los días de retraso total dividido el número de trabajos, y entonces voy a tener una medida para eso, ¿cierto? Entonces,
miren que yo voy a tener una secuencia. Como les había dicho, ¿cierto? Yo espero de que yo tenga los menores tiempos promedios de terminación, los mayores porcentajes de utilización y mayores números de trabajos en el sistema y los menores retrasos en el trabajo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a comparar. Eso es lo que vamos a comparar en cada secuencia. Primeras en entrar, ¿cierto? Yo esperaría que aquí yo tenga el menor, aquí tenga el mayor entre todos. Yo esperaría que tenga el mayor porcentaje de utilización, el mayor número de promedios de trabajo en el sistema, porque eso me alimentaría mayor el porcentaje de utilización, y los menores retrasos promedios en el trabajo. Primeras en entrar, primeras en salir. Miremos cómo sería el tiempo de procesamiento más breve. Bueno, ustedes pueden ver que aquí está realizado los diferentes casos y podrán ver que hay unos tiempos en tránsito promedio, lo mismo que yo he diligenciado, pues ustedes podrán ver que está desarrollado acá. Vamos a hacer la secuencia solo de tiempo operación más breve para que luego veamos otras. Vamos a ver tiempo de operación o tiempo de procesamiento más corto, o lo llaman la segunda asignación o la segunda prioridad, que es la tiempo de operación más breve. Es decir, que se ejecute primero el trabajo con tiempo de terminación más breve. Entonces yo lo que hice fue copiar mi información de estos trabajos y lo que voy a hacer, ojo que esto es muy importante porque yo voy a asignar la tarea más corta, aquí va a ser el tiempo de procesamiento más corto, el tiempo de operación más breve. Voy a organizar todo en función de que me haga lo que demore menos, me lo haga de primero. Es decir, me va a empezar a hacer la operación E, ¿cierto? Después de la operación E va a ser la operación C, después va a ser la operación A, después hará la operación B y por último la D, que es la que demora más. Nosotros podemos organizar todo esto con el formato menor, ordenar y filtrar, ¿cierto? Vamos a ordenar de menor a mayor, ¿sí? Entonces, si ordenamos de menor a mayor toda la selección, entonces miren que automáticamente ya vamos a tener unos nuevos indicadores y el tiempo de flujo en días es lo único que tendría que corregir, que es el acumulado de cada uno de ellos. Sería este más este y así sucesivamente hasta que tendría nuevamente unos casos específicos, ¿cierto? Ya aquí miren que mi porcentaje de utilización aumentó. Mi porcentaje de utilización ha aumentado. Aumentó del 32% al 44%, ¿sí? Entonces, tenemos dos medidas desarrolladas, dos reglas de prioridad desarrolladas, y por el momento, pues, este tiempo de procesamiento más corto es la que mayor medida me está desarrollando.
¿sí? Muy bien, muchachos, entonces creo que voy a dejar hasta acá. Voy a dejar hasta acá estos dos casos. Ya luego iremos entonces a continuar con las otras reglas de prioridades. Simplemente quería asignarles o desarrollar. Voy a guardar este caso como clase 1 prioridades. ¿Listo? Para que lo tengan programación, caso prioridades. Así lo voy a llamar para que lo tengan muy en cuenta. Bueno chicos, luego continuamos entonces con las diferentes reglas y asignaciones. Esto era como una introducción al tema de programación por prioridades. Ya iremos a ver más reglas de prioridades, faltan unas 3 o 4. Comparamos y bueno, en las siguientes clases iremos desarrollando pues la totalidad del ejercicio. Muchas gracias por la atención y una feliz día, tarde o noche.